Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Miércoles 3 de diciembre del 2025. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y agradezco muchísimo que pues nos acompañen en una misión más de análisis feminista. Déjenme saludar también a las estaciones hermanas que se suman a la transmisión simultánea. Radio Monarca 106.7 de FM. Esta radio está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo. También saludos a Radio Joco 106.9 de FM. Esta radio está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Y bueno, pues gracias a las audiencias tanto de Radio Monarca como de Radio Joco por sumarse en esta transmisión en vivo. Saludos a los equipos de ambas radios también. Y a ver, estos días hay muchísimos temas, estará de acuerdo. Acabamos la semana pasada de conmemorar el 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y con ello inicia los 16 días de activismo. Y bueno, hemos escuchado muchos discursos a favor de las mujeres y las mujeres para acá y para allá, y bueno, pues seguimos siendo noticia por varias razones. Como usted sabe, se está discutiendo en el Senado de la República también pues la sustitución de el fiscal general Gers Manero. Entre los nombres, que es una terna de 3 mujeres, está la ex consejera jurídica Ernestina Godoy. En fin, que temas hay muchos, pero nos quisimos detener en este programa para poder hablar de la desigualdad o de la igualdad, depende de cómo la miremos. Y para ello hemos invitado a Janet Oropesa. Ella es investigadora de Fundar, del Centro de Análisis e Investigación, y nos da muchísimo gusto, Janet, que estés aquí esta mañana con nosotras. Y también está Mónica Orozco. Ella es directora de Genders e investigadora asociada del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Janet, a ver, vamos a empezar contigo y preguntarte qué tan iguales somos las mujeres en relación con los hombres, qué tanto realmente se ha cerrado la brecha de desigualdad o no, o ustedes qué han encontrado desde Fundar. Hola Lucía, muchísimas gracias por la invitación y también a mis compañeras con las que puedo compartir hoy el espacio. Me parece que te preguntaba relacionada a la desigualdad y los cuidados, ¿verdad? ¿Qué tan iguales, qué tantas condiciones de igualdad estamos teniendo las mujeres o no? ¿Qué analizan Eh, ustedes? pues mira, nosotros siempre hemos dicho desde Fundar, desde los temas que trabajamos, que todos los problemas sociales hay que verlos desde una mirada interseccional y de género, ¿no? Entonces sabemos que las realidades que enfrentan las mujeres en general por el sistema en el que vivimos, que es un sistema pues construido desde lo masculino, donde los hombres tienen siempre predominancia a lo masculino, se ve como, digamos, lo mejor, ¿no? Y sobre ese sistema estamos paradas, ¿no? Entonces las mujeres y los hombres pues no enfrentamos la misma realidad. E incluso cuando ya vemos las realidades de las mujeres son diferentes, ¿no? Una mujer indígena, afromexicana, una mujer en pobreza, en un ambiente rural no enfrenta las mismas realidades. Una mujer migrante, que es ahorita uno de los grandes temas, ¿no? Todas las personas que están atravesando nuestro país, que vienen de otras regiones, no enfrentan la misma realidad. Y específicamente en el tema de cuidados, nosotros, por ejemplo, hay datos que muestran que la división social del trabajo, que pues que todos conocemos, ¿no? Que desde pequeña se dice como las mujeres nos vamos a dedicar al cuidado, al hogar, ¿no? Las mujeres, todas estas ideas que se han concebido, ¿no? De que las mujeres somos buenas, tenemos instinto materno, tenemos muchísima paciencia para los cuidados, ¿no? Y los hombres son los proveedores, ¿no? Entonces, seguimos todavía, o por lo menos la sociedad mexicana sigue en estos roles que son un poco estereotipados, ¿no? Y los datos que, bueno, a nosotros nos gustaría abordarlo desde 2 puntos, no sé cuántos minutos tenga para mi participación, pero una, que los cuidados siguen recayendo mayormente en las mujeres, ¿no? Entonces, cuando se miran los propios datos del INEGI en infancias de 0 a 5 años, en 86% de los casos, la principal cuidadora es la mamá, ¿no?
que es Y parte después, de estas desigualdades que vamos encontrando, exacto. Janet. Ujú. Si me permites, Claro, claro, vamos, claro. vamos ahora con Samantha, que perdóname, Samantha, no te presenté. Este es una equivocación mía. Samantha Contreras, ella es analista de México. ¿Cómo vamos? Y te haría la misma pregunta, Samantha. ¿Qué tan iguales realmente somos las mujeres en relación con los hombres? ¿Y cuáles, no sé, son las áreas con mayores brechas? Es decir, esto de la medición de la igualdad es un tema que está ya incluso a nivel internacional. El Banco Mundial hace su ranking de elementos, entre ellos, por ejemplo, la participación política, y normalmente México sale muy bien, ¿no? Ahora con todo lo de paridad en todo, pues tenemos a la presidenta, en fin, de 13 gobernadoras, seguramente es un rubro del que salimos bien evaluados, pero ¿qué tan iguales somos las mujeres realmente en comparación con los hombres, Samantha? Desde México, como vamos, nosotros abordamos como la perspectiva de brechas salariales, brechas en el mercado laboral, etcétera. Y justo ahorita que lo mencionas con la presidenta Claudia Sheinbaum, nos encantaría como la perspectiva desde la parte de un sistema de cuidados por todas las brechas que aún persisten, justo que estás preguntando, que aún persisten en el mercado, desde la pobreza, los salarios, lo que ya mencionaba mi compañera Janet de los trabajos no remunerados del cuidado en hogares, etcétera. Y sí, a pesar de que sí hemos tenido un leve avance en estas brechas, definitivamente sigue persistente y no consideramos nosotros al interior de la organización que sea un tema nada más para discusión, que solo a las mujeres nos concernería, sino es algo colectivo, pues es en general un sistema del mercado laboral que tiene problemas hacia la inclusión de las mujeres en la participación del mercado laboral, así como un problema para el propio sistema de estar utilizando esta fuerza laboral que no se está aprovechando desde un principio. Entonces creo que definitivamente tendría que ser algo que no solamente es atacar las brechas mujer a mujer, sino todo el sistema como colectivo. Porque efectivamente, Mónica, a ver, cuando hablamos de desigualdad o igualdad entre mujeres y hombres, estamos hablando de que esto tiene impactos en la sociedad. Una mujer empobrecida con peores condiciones tiene una familia empobrecida, tiene un entorno empobrecido, y por lo tanto un país que no mira esas realidades difícilmente va a poder encontrar el anhelado equilibrio social del desarrollo, digámoslo. O sea, le conviene a la sociedad, Mónica. Desde Gender, ¿qué encuentran? ¿Dónde están los enormes retos en términos de la igualdad que realmente, pues, se habla tanto, hay tantos anuncios a favor de las mujeres, que tanto realmente se está logrando impactar en ello? Sí, muchas gracias, Lucía. Buenos días. Estoy un poquito ronca, así que espero que se escuche bien. Pues mira, fíjate que justo acabamos de tener la presentación del informe de movilidad social que trabajamos como pues parte de esta alianza con el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, en donde pues se ha desarrollado una agenda con perspectiva de género en el estudio de la movilidad social y de manera muy particular contarte un poquito de los resultados de la investigación que hemos venido haciendo conjuntamente con el CEI, que tienen que ver con cómo estas desigualdades se reflejan, pues no solamente en las vivencias actuales, sino a lo largo de la vida e incluso tienen repercusiones intergeneracionales. O sea, lo que pasó en la generación pasada de nuestras madres, nuestras abuelas, está teniendo repercusiones en la vida de las mujeres hoy. Y lo que pasa hoy tendrá repercusiones también en el futuro, no solamente en las mujeres, sino en la sociedad en su conjunto. Entonces, así de manera híjole, muy simple, uno de los estudios lo que nos dice es que si nosotros nos fijamos en las mujeres que nacieron en condiciones de pobreza, cuando nosotros hacemos estas mediciones de movilidad social, encontramos que cuando una mujer tiene acceso a servicios
de cuidado infantil, de cuidado de apoyo para personas con discapacidad, personas enfermas o personas adultas mayores, tiene el doble de probabilidad de salir de la condición de pobreza. O sea, fíjate, crece, pero de manera espectacular cuando el Estado y cuando el mercado asumen esta corresponsabilidad en el cuidado. Entonces, tú bien decías, ¿no? Una mujer en condiciones de pobreza pues tiene un entorno empobrecido, exactamente, porque justamente es este entorno empobrecido que hace que sin servicios pues se replique la desigualdad. Y repito, no solamente tiene que ver con nosotras, con la vida de las mujeres. Esto tiene un impacto en las personas que requieren de cuidados, o sea, en la sociedad completa. Niñas y niños, adolescentes que no tienen acceso a servicios del Estado, a servicios para el cuidado, están teniendo también menos posibilidades de desarrollo pleno de sus capacidades y ejercicio de sus derechos. Mónica, déjame detenerte porque señalabas algo, es decir, la generación de nuestras madres, de nuestras abuelas, nuestra generación y el futuro. Ent- yo te preguntaría, ¿qué nos heredaron nuestras madres a esta generación para entender también ese impacto del que tú estás hablando? Mira, yo primero diría en la parte positiva, pues, ¿no? Nos heredaron una serie de derechos, que gracias a eso hoy tenemos, ¿no? A través de medios como el tuyo, pues, la voz, ¿verdad? Para hablar y la posibilidad de, insertar, pues, la agenda feminista, ¿verdad? La visión feminista en, pues, las agendas tradicionales de investigación sobre pobreza, sobre desigualdad, sobre movilidad social, sobre desarrollo, sobre mercados laborales, etcétera. Esa es la parte positiva, porque pues ellas le han dado duro, ¿no? También para que tengamos esos derechos. Pero yo diría que más que lo que nos heredaron nuestras madres y nuestras abuelas, hablaría de lo que nos heredó la sociedad en la que vivieron nuestras madres y nuestras abuelas y cómo hoy se replica de manera, pues, dramática esa pues herencia, ¿verdad? De roles de género, en donde la sociedad hoy por hoy y los gobiernos hoy por hoy, ¿no? Y las instituciones del Estado hoy por hoy siguen concibiendo o nos siguen concibiendo como las únicas responsables del cuidado. Entonces, esa herencia lo que hace es que, por ejemplo, en una de las investigaciones del informe más reciente que vamos a presentar, les voy a adelantar un poquito, ¿no? Próximamente, el informe de movilidad social y cuidados, lo que nos dice es que esta herencia se refleja en que prácticamente 70% de las mujeres cuyas madres se dedicaron al cuidado del hogar y al cuidado de los hijos, están replicando esa tarea. Y cuando nosotros analizamos qué pasa con los hombres de esta generación, pues encontramos que solamente menos del 1% de ellos están dedicando a estas tareas, ¿verdad? Entonces, es eh, una herencia subjetiva, una herencia de un arreglo social, de un contrato social que sigue teniéndonos, ¿verdad? Como las responsables de cuidar. Claro, un contrato social que sigue mirándonos no como ciudadanas, sino como, me molesta mucho el término, pero creo que es por ahí, como objetos de cuidado, ¿no? A las mujeres hay que cuidar. No, no, Mm. no, no hay que cuidar, hay que garantizarnos los derechos y nosotros nos encargamos de cuidarnos también solitas. Samantha Contreras, a ver, es muy importante en esta lógica de la herencia, de las generaciones. Tú eres una mujer joven. Esta mesa es muy, muy buena porque está representadas las generaciones que estamos interactuando y que somos contemporáneas y eso está muy bien, porque estamos viviendo realidades distintas. Y creo que eso es muy importante. Las mujeres que están llegando a los 60, no todas tienen pensión, solo la pensión que otorga el gobierno y eso genera también desigualdades, en fin, una serie de cuestiones que hay. En el tema laboral, para las jóvenes, para las mujeres jóvenes, ¿qué tan fácil está haciendo insertarse en el mercado de trabajo cuando vemos que entran más a las universidades, hacen más posgrados, tienen mejores calificaciones, es decir, están mejor cualificadas? ¿Qué tan fácil es ingresar al mercado de trabajo para ustedes? Y en ese sentido,
estaríamos hablando de condiciones de igualdad también con sus pares varones. Sí, con los datos más recientes que tenemos, al tercer trimestre de 2025, la composición del mercado laboral es, de la población económicamente activa es completamente dominada por los hombres ocupados, y por el lado de la población no económicamente activa, son las mujeres no disponibles. Y dentro de las no disponibles, o sea, puede ser no disponible por diversos motivos, ¿no? Puede ser porque estudian, porque están jubilados, porque están incapacitados o por personas que dedican a quehaceres domésticos y cuidados, ¿no? Entonces, de ahí rescatamos una información muy importante que es las personas que señalaron interés para trabajar, o sea, esta población que si le ofrecen un trabajo, no Que puede. diga que sí, No, al contrario, que no puede, o sea, que sí tiene interés, le encantaría ¿ok? participar, pero está en un contexto que le impide hacerlo. Al desglosar esto por sexo, encontramos algo súper interesante, que las mujeres que señalaron esto son 1.932.000, casi 2 millones, y son 449.000 hombres. Entonces, las mujeres representan esta opción 4 veces más que los hombres, o sea, casi llegamos al 2 millones, ellos casi llegan al medio millón. Y estas personas señalan explícitamente que nadie más en el hogar se hace cargo de los niños pequeños o enfermos o adultos mayores o porque algún familiar les prohíbe trabajar o por algún impedimento físico de carácter temporal. Entonces, justo que me preguntas, oye, ¿cómo está de fácil entrar al mercado laboral? La verdad que con lo que complementan mis compañeras, sigue siendo ciertas cosas que no es por el hecho de la mujer no quiere o no puede, o más bien, no quiere, sino que no puede por su contexto en el que ella está, en el que no sabemos si lo está afectando, a qué proporciones, ¿no? Entonces, es algo muy interesante de saber. Totalmente, Samantha. Es muy interesante esto porque se entrelazan y eso es lo importante de ir señalando. Ya lo decía Janet en su intervención, los cuidados. Se habla tantísimo de cuidados, del Sistema Nacional de Cuidados. Bueno, ya dejaron de hablar. La verdad es que fueron como los primeros 6 meses del actual gobierno, 7, que, ay, los cuidados, el sistema, las mujeres, bla, bla, bla. Y luego creo que se les olvidó y ahora están, ay, no, el abuso, vamos. Y quién sabe qué va a pasar con los cuidados, Janet. Y regresando de la pausa que vamos a hacer, cómo se entrelaza la ausencia de un sistema de cuidados con estas herencias sociales de la desigualdad entre mujeres y hombres. Si te parece, vamos a un corte de emisión y regresamos. Estamos en Análisis Feminista, no se vaya. ¿Qué es la brecha de género y cómo afecta a las mujeres en México? La brecha de género es el conjunto de desigualdades estructurales que impiden que mujeres y hombres ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones. No se trata solo de diferencias visibles en ingresos o acceso al trabajo, sino de una serie de limitaciones acumuladas en salud, educación, movilidad social, representación política y acceso a recursos. Estas brechas impactan de manera particular a las mujeres mexicanas, quienes enfrentan obstáculos históricos para desarrollar plenamente su autonomía y su participación en todos los ámbitos. Según el más reciente Índice Global de Brecha de Género 2024, elaborado por Foro Económico Mundial y su socio local, el Instituto Mexicano para la Competitividad, México ocupa el puesto 33 de 146 países. El puntaje general del país es 76.8%. No obstante los avances, el país sigue rezagado en el subíndice de participación y oportunidades económicas, donde ocupa el lugar 109 de 146, con una puntuación de 61.2%. Esto refleja, por ejemplo, que apenas 46% de las mujeres en edad de trabajar participan en la economía formal. En cuanto a lo político, ha habido avances. La representación femenina ha crecido. México ha mejorado su posición en el subíndice de empoderamiento político, gracias al aumento de mujeres en el Congreso y en secretarías de Estado y otros cargos relevantes.
Para enfrentar estas brechas, en México se han impulsado medidas como cuotas de género en órganos legislativos, políticas institucionales de igualdad y estrategias públicas y privadas para visibilizar el cuidado, promover la participación de mujeres en economía y ciencia y fomentar el acceso igualitario a educación y salud. Sin embargo, especialistas insisten en que, mientras no se redistribuyan los cuidados y no se erradique la violencia estructural, la igualdad sustantiva será difícil de alcanzar. Aunque los avances son palpables, la trayectoria indica que el cierre total de la brecha será lento y que muchos factores estructurales aún deben transformarse para lograr una igualdad real en todos los ámbitos de la sociedad. Informó para Análisis Feminista Marlene Galván. Y en Análisis Feminista, hablando precisamente, preguntándonos qué tan iguales somos las mujeres en este México, en este contexto sociopolítico que nos enfrentamos, porque los discursos son súper buenos, ¿no? O sea, de repente uno escucha los anuncios y dice, wow, la verdad es que vamos súper bien, pero decimos en México que del dicho al hecho, ¿verdad? Hay realidades que hay que mirar, Janet, y lo decíamos antes de irnos al corte. El tema de cuidados fue un tema que se colocó como el gran tema de la política de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se anunció que se tendría el Sistema Nacional de Cuidados. Luego se dieron cuenta que no era tan fácil, que había que invertirle. Incluso en la reunión regional de la mujer, pues el sistema de cuidados fue el centro y después de ello eh, un poco antes del presupuesto se dijo lo que México ya invertía en cuidados, es decir, las guarderías que ya se tienen básicamente, ¿no? Y algunas becas, pero realmente, Janet Oropesa, ¿qué tanto tenemos en México un sistema mínimo de cuidados que le permita a esas mujeres que sí quieren trabajar poder tener las condiciones para salir al mercado de trabajo, que fue una de las cosas que dijeron que haría el Sistema Nacional de Cuidados? Sí, pues mira, Lucía, este año, como dices, se incorpora por primera vez el anexo 31 de cuidados y que más o menos, pues lo que se prometió en la conferencia regional como porcentaje del PIB, sí se va, digamos, por lo menos como está hecho el anexo, pues las instituciones que ya tenían programas, ¿no? O políticas relacionadas con los cuidados, pues se insertan ahí, ¿no? Y bueno, creo que como es el primer año, tendríamos que ver cómo se van incorporando nuevas instancias o cuáles son estas cuestiones que van a ser novedosas, ¿no? Más allá de lo que reportar lo que ya existe, ¿no? Y bueno, uno de los aspectos que nosotros, por ejemplo, en toda esta cuestión de la pobreza o la desigualdad, pues siempre tiene como distintas aristas, ¿no? Y en la intervención pasada yo platicaba un poquito del sistema, bueno, más bien del trabajo de cuidados que está mayoritariamente en las mujeres, ¿no? Porque eso tiene implicaciones, como ya dijo Mónica y Samantha, en cuatro áreas muy importantes, ¿no? Una, en el proyecto de vida de las mujeres, ¿no? Es así, ya tienes esta carga de que tienes que cuidar a las infancias, a las personas adultas con discapacidad o dependientes, que se recae mayormente en las mujeres, ¿no? También tienes una cuestión de poder acceder a la educación, que también las desigualdades son mayores en el estudio en niñas, ¿no? O poderte incorporar a un mercado laboral en a lo mejor el puesto que tú quisieras, porque tienes que tener una jornada reducida o un trabajo a lo mejor informal donde puedas dedicarte también a los cuidados. La cuestión de las infancias, que también ahí me parece muy importante lo que dijo Mónica y lo compartimos en el sentido de que los niños, las niñas, las infancias que no están pudiendo acceder también a todo este sistema de cuidados. Y la cuarta arista, que es en la que más trabaja Fundar, que es el tema de salud, ¿no? Que también las mujeres no tienen acceso a la salud igual que los hombres. O sea, bueno, hay unas brechas que son diferentes para las mujeres, ¿no? Y por lo menos en México, más de 24 millones de mujeres no tienen acceso al sistema de salud. Una razón muy importante es porque no tienen un sueldo, muchas de ellas remunerado, ¿no? Que les permita tener seguridad social, y las propias deficiencias del sistema de salud, ¿no? Que creo que también el sistema de salud, las instituciones reproducen muchas desigualdades y muchas violencias hacia las mujeres, ¿no? Y en el tema que también nosotros trabajamos de derechos sexuales y reproductivos, un dato que es a mí me parece que también bien importante es, por ejemplo, el tema de la muerte materna, ¿no?
Sabemos que la mayor parte de las muertes maternas son evitables, ¿no? Tienen causas que son conocidas, que se pueden prever, pero que cuando no tenemos un sistema de salud construido desde las necesidades de las mujeres, de su cuidado, de sus derechos sexuales y reproductivos, se reproducen las desigualdades y la violencia, ¿no? Y bueno, la razón de muerte materna el año pasado hubo 534 defunciones de mujeres y la tasa acabó en 26,1 defunciones por cada 100,000 nacimientos, ¿no? Pero también ya justo lo que platicábamos, ¿no? Si nos vamos a algunos estados, a algunos grupos de mujeres, esa tasa es muchísimo más alta, ¿no? Entonces las mujeres en mayor pobreza, en zonas rurales, en zonas alejadas, donde no hay sistemas de salud, son las que están perdiendo la vida, ¿no? Y eso me parece que también abona mucho a estos temas de desigualdad porque son muertes prevenibles e incluso en comparación con otros países tenemos una muerte materna muy alta, ¿no? Y otros datos que también son, por ejemplo, todo el tema de acceso a anticonceptivos, ¿no? Embarazo adolescente no planificado. O sea, hay muchísimos indicadores de salud sexual y reproductiva que son muy altos. Y eso también tiene que ver que no es un sistema de salud que se construya desde las necesidades de las mujeres, viendo a las mujeres en toda su dimensión, intersecciones, ¿no? Condiciones. Y que eso también, nosotros lo miramos también como una parte importante del autocuidado, del sistema de cuidados, y de hecho, pues el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva es parte de esta nueva mesa intersecretarial que se creó de los cuidados, ¿no? Y que esto es muy importante porque cuando no se aterrizan, como lo están haciendo ustedes con las investigaciones, con los datos, ¿a qué mujeres, de qué mujeres estamos hablando? ¿No? Para entender, Mónica, las necesidades. Cuando tú hablas de movilidad social, no es que, y te lo pregunto, que nos movamos físicamente de una calle a otra, sino de que dejemos, te pregunto, situaciones, contextos que podamos trascender, como puede ser la pobreza, como puede ser la violencia. Y hay esos contextos que permanecen y que no se están priorizando, por decírtelo de alguna manera, para poder garantizar la igualdad que queremos las mujeres. Sí, correcto. Fíjate que, o sea, este concepto de movilidad social lo que nos habla es, pues, de la posibilidad de movernos a lo largo de la distribución socioeconómica, es decir, de salir de la pobreza, de avanzar. También nos habla de esos hechos en los que incluso las mujeres de los estratos socioeconómicos más altos, cuando tenemos responsabilidades de cuidado, tenemos un riesgo mayor de caer en la pobreza, ¿no? De reducir nuestro nivel de bienestar. Yo quisiera platicarles de estos resultados recientes justamente en términos de salud, que por primera vez en México tenemos una encuesta de movilidad social que tiene un módulo especial de cuidados. Nosotros nos dimos a la tarea de desarrollar este módulo para poder hacer algunas mediciones de las cosas que ya sabemos en algunas investigaciones internacionales, pero que no sabíamos para México. Y en particular, lo que hicimos fue medir los estados emocionales de las mujeres que están cuidando, ¿sí? Y lo que nos encontramos es que, pues el cuidado es heterogéneo y no es lo mismo estar al cuidado de infancias, ¿no? De niños pequeñitos o adolescentes, que estar al cuidado de personas adultas mayores, de personas con enfermedades terminales o con discapacidades múltiples. Y entonces lo que encontramos es que la probabilidad, el riesgo de tener estados depresivos, de tener ansiedad, se incrementa de manera exponencial en estas cuidadoras. ¿Qué es lo que pasa entonces? Ya tenemos entonces esto documentado para México. Ya en el año 2009, la premio Nobel Elizabeth Blackburn, que ganó el premio Nobel de Medicina, documentó con una investigación cómo las mujeres que están a cargo de cuidado, de este tipo de cuidado extremo, tienen un fenómeno que impacta incluso a nivel del ADN y que reduce las posibilidades de vida de las mujeres. O sea, fíjate qué importante. Entonces, ¿qué está pasando cuando el Estado no se hace corresponsable, ¿no? De garantizar, por un lado, el cuidado, el relevo en el cuidado y además la salud física y emocional de las cuidadoras, pues está impactando directamente en las posibilidades
Ya no digas de salir de la pobreza, de acabar la escuela, de insertarse al mercado laboral, sino de vivir de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que comercial, yo les invito a que conozcan el informe. Tenemos el informe general ahorita del Centro de Estudios de Espinosa Iglesias, ya con algunos, ¿no? De estos hallazgos, pero vamos a tener el informe completo de cuidados, ¿no? Próximamente para dar a conocer todos estos hallazgos y bueno, pues, o sea, señalar puntualmente en dónde está la agenda del cuidado. O sea, no podemos decir el sistema si no tenemos una política específica para el cuidado de estas mujeres que están en situaciones críticas, cuidado. Mónica, y va, hagamos el anuncio bien. Uno, danos la página de donde podemos encontrar el informe general y te comprometo que una vez que lancen den a conocer este informe sobre cuidado, pues te tengamos acá para que nos cuentes a nosotros y a la audiencia, pues, qué encontraron. Pero si nos das la página. Sí, claro que sí, es www.ceyy.org.mx, es la página del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y ahí tenemos nuestro nuevo informe de movilidad social. Muchas gracias. Samantha, esto impacta, o sea, ya lo dicen, las tres se han combinado, tres organizaciones con perfiles diversos, trabajando con expertices diversos, coinciden en esta lógica, digamos, de mostrar cómo la desigualdad entre mujeres y hombres está, pues ahí, digamos, como un tótem que estorba para el desarrollo de las mujeres. Tú lo decías en términos desde la incorporación al mercado laboral. Y cuando pensamos en que las mujeres pueden ingresar al mercado laboral, pareciera ser que entonces se resuelve también como muchas cosas y no es así, porque no entramos con las mismas condiciones, con los mismos salarios, con los mismos empleos, a pesar de estar cualificadas para empleos de buena calidad, déjame ponerlo así. ¿Dónde están ingresando las mujeres? ¿En qué clase de empleos? Y eso cómo impacta en sus vidas. Sí, justo la brecha en el ingreso, es constante a diferentes variables, ¿no? O sea, la brecha está presente en distintos grupos de edad, en diferentes niveles de escolaridad y sobre todo lo que resaltamos en nuestra última publicación de ENIG es en el número de hijos de las personas, ¿no? En cuanto a la edad, entre mayor edad, mayor es la brecha. Te pongo un ejemplo de las mujeres de 19 años o menos ganan 69 pesos por cada 100 pesos que ganan los hombres de este mismo rango de edad. Ok, pero es muy diferente a los 55 pesos de cada 100 que ganan las mujeres de 60 años contra los hombres de este mismo rango de edad. Y ya bien lo decías anteriormente, cada vez la población obviamente quiere mayores oportunidades, tanto educativas como de demás, pero aún así podemos presenciar que hay una brecha salarial en todos los niveles de escolaridad. Superior al 30% escoge primaria, secundaria, preparatoria, profesional, posgrado. En todos hay mayor del 30%. Entonces, por ejemplo, si un hombre solamente hizo la primaria, está ganando alrededor de 6,600 pesos mensualmente, es un promedio, contra los 4,000 pesos que ganaría una mujer con este mismo rango de preparación, ¿no? Y te vas igual, posgrado, hombres 37,600, mujeres 25,700, ¿no? Entonces lo presenciamos en todos. Y por último, el que ya destacaba yo era el de los hijos, ¿no? Esto es algo que nos impactó mucho cuando lo pudimos hacer los cruces, que los ingresos de las mujeres sin hijos, sí, definitivamente están abajo del promedio de los hombres sin hijos, ¿no? Las mujeres están ganando 8,600, hombres ganando 10,600. Sin embargo, de esa brecha se amplía muchísimo más cuando te vas a cuatro hijos o más.
la brecha es de 54.1% y va incrementando, o sea, conforme hay más hijos en la familia, se encontró que hay un incremento en el salario de los hombres, pero un decremento en el de las mujeres, sobre todo a partir de 2 hijos o más. Entonces sí, definitivamente podemos ver a lo largo de 2016, 18, 20, 22, 24, que esto sigue presente y constante. En ningún año hemos tenido cifras donde presenten lo contrario. Y que eso nos está hablando de estos patrones, Mónica, que ya decías, de estos contextos sociales que venimos arrastrando, de no solo de nuestras abuelas y nuestras madres, sino de las abuelas, de las abuelas, de las tatarabuelas. Es decir, esta lógica de que los hombres al casarse tienen una mayor responsabilidad, por lo tanto hay que pagarles más porque serán los proveedores de las familias. La lectura en el caso de las mujeres es que ellas van a tener, o sea, estas mujeres que tienen hijos, van a tener alguien que las mantenga. Es decir, y entonces cuadra mucho con lo que tú dices, Samantha, en términos de que si ellos tienen hijos, su salario es mayor, pero si ellas tienen hijos, sus salarios son menores. Mónica, estas son las herencias que hay que romper y te pediría una frase casi, casi de 30 segundos. Pues mira, yo diría corresponsabilidad del Estado desde la legislación. O sea, las leyes que tenemos hoy por hoy no son suficientemente fuertes para garantizar iguales derechos en el mercado laboral. Muchísimas gracias, Janet. Lo mismo, 30 segundos en términos de los retos para realmente lograr la igualdad. Sí, pues la desigualdad de género es algo estructural, ¿no? Que requiere la corresponsabilidad del Estado, incluso del sector privado, de la sociedad en su conjunto, y se necesitan de parte del Estado políticas públicas coordinadas, con indicadores claros y con presupuesto suficiente y sobre todo miradas desde las necesidades y las perspectivas de las mujeres. Samantha, te toca cerrar 30 segundos. Súper, nada más rapidísimo para generar de verdad impacto sobre el problema sistemático en toda la economía mexicana. Mencionar que el valor económico de estas labores domésticas de cuidados que realizó la población está estimado alrededor de 8 billones de pesos a precio corriente. Entonces, esto es todo lo que se está perdiendo en la economía, no solo para las propias mujeres, sino para el sistema en general. Así que nos conviene que las mujeres tengan mejores condiciones, más igualdad, porque ganamos todos. Así que muchas gracias, Samantha Contreras, Mónica Orozco, Janet Oropesa. Gracias por estar esta mañana aquí en Análisis Feminista. Hasta la próxima. Nos encontramos. Vamos a ir a un corte de Muchas gracias. estación y volvemos. Estas son las efemérides de la semana. El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una fecha establecida en 1988 para aumentar la conciencia sobre la epidemia de esta enfermedad y apoyar a las personas afectadas. Esta jornada busca promover la prevención, el tratamiento y la dignidad de quienes viven con el virus, así como la importancia de la educación y la eliminación del estigma asociado a la enfermedad. El 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud con el fin de buscar erradicar todas las formas contemporáneas de esclavitud, como la trata de personas, el matrimonio forzado y la explotación infantil, promoviendo la libertad y la dignidad humana. El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, proclamado por la ONU en 1992 para promover los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. El 3 de diciembre de 1914 nació en Teciutlán, Puebla, María del Carmen Millán, destacada escritora, catedrática e investigadora mexicana. Fue una de las primeras mujeres en ingresar a la Academia Mexicana de la Lengua y es reconocida por su obra El paisaje en la poesía mexicana, que explora la relación entre la naturaleza y la literatura. El 6 de diciembre de 1812 nació en Colombia la heroína y escritora Ana María Martínez de Nícer.
Fue célebre por su valiosa participación como combatiente en la Batalla de Salamina, el 4 de mayo de 1841. En reconocimiento a su valentía y servicios prestados a la causa del gobierno y la paz de la República, el gobierno nacional le otorgó una medalla de oro como homenaje a su compromiso con la legitimidad del Estado. El 6 de diciembre de 1878, nació en Motul, Yucatán, Elvira Carrillo Puerto, pionera en obtener una diputación local en 1923. Conocida como la Monja Roja del Mayab, luchó por el sufragio femenino, la emancipación de las mujeres y sus derechos. Fundó la Organización de Campesinas en 1912. Y ya estamos de regreso aquí en Análisis Feminista, saludando además a las estaciones hermanas que se unen en esta transmisión simultánea, Radio Monarca 106.7 de FM en Michoacán, saludos, y también a Radio Joco 106.9 de FM en el Estado de México, también saludos a las radios, a sus audiencias. Háganos llegar sus comentarios de los temas que vamos proponiendo aquí en Análisis Feminista a través de las redes sociales de CIMAC Noticias. Puede usar 2 hashtags, ya sabe usted, el símbolo de número y periodismo feminista y Radio CIMAC son las CIMAC Radio, los que puede utilizar para hacernos llegar sus comentarios. Si nos está viendo en Facebook o en alguna de las plataformas, también díganos qué opina de los temas, de lo que las expertas que invitamos acá están señalando y están dando a conocer. Y mire, ahora que ya estamos en diciembre, van a empezar las vacaciones, a veces llega la familia y ¿a dónde vamos? ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde ir a visitar qué? Pues les hemos querido traer una propuesta del Museo Nacional de San Carlos, que es una exposición que está desde septiembre, pero nos va a dar todos los detalles Raquel Fundia. Ella es la curadora precisamente del Museo Nacional de San Carlos y hay una exposición que se llama Desordenar la colección desde el género. Raquel, bienvenida. Cuéntanos de qué se trata esta exposición, cuánto tiempo dura, en fin, invitemos ahora que en diciembre tendremos un poquito más de tiempo para conocer y reconocer nuestra hermosa Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lucía. Muchísimas gracias por recibirme. Muchas gracias por la presentación. Quiero invitar a todos a visitar el Museo Nacional de San Carlos esta temporada de vacaciones. Tenemos una exposición que se titula Desordenar la colección desde el género. Es una revisión de esta colección tan clásica, tan académica que tenemos aquí en el museo, pero presentada de una manera un poco distinta. Esta vez lo que quisimos hacer fue analizar la colección con perspectiva de género. Esto se hizo siempre desde la propia colección, ¿no? Como sacando temas y motivos muy presentes en la colección y dándoles como esta otra organización o esta otra, ¿no?, problematización. Dinos qué vamos a encontrar, quien vaya, qué va a encontrar, cómo está ese desorden que ustedes han propuesto para poder ordenar la colección desde otra mirada. Bueno, se va a encontrar un poquito de todo, ¿no? Tenemos una colección muy amplia desde el Renacimiento italiano hasta inicios del siglo XX, ¿no? En México tenemos grandes nombres, ¿no? Tenemos un Botticelli, tenemos a Zurbarán, pero también tenemos muchos temas que nos invitan a reflexionar, ¿no? Tenemos un núcleo sobre el cuerpo desnudo, cómo está presentado, sobre la violencia de género, cómo se representa. Tenemos una sala especialmente dedicada a las artistas de la colección, que si bien no son numerosas, son todos ejemplos muy interesantes de mujeres que dedicaron su vida a la pintura y cuya obra sobrevive, ¿no?, hasta hoy en día. Raquel, hemos tenido la suerte, la fortuna de conocer las diferentes propuestas que el Museo Nacional de San Carlos ha estado haciendo con exposiciones muy interesantes, precisamente desde el género. Esto es poco usual, digamos, en general en los museos.
no solo en México, yo te diría en el mundo. Uno va a cualquier museo y lo que encuentra son sobre todo los grandes maestros, los grandes artistas, con las obras que ellos, y así en masculino ellos presentan. Difícilmente encontramos a las mujeres. A veces creemos que la única pintora es Frida Kahlo, que la única fotógrafa es Nahui Olin, ¿no? Que son los nombres que nos llegan a lo largo del tiempo. ¿Cómo es que nace esta reflexión en el Museo de San Carlos para ir eso, no solo desordenando hoy y ordenando de otra manera, sino que han hecho propuestas bien interesantes a lo largo de este año, solo por hablar de este 2025? Sí, bueno, incluso yéndonos un poquito más atrás, creo que San Carlos ha hecho un esfuerzo continuado por diversificar, ¿no? Los puntos de vista con lo que se analiza esta colección desde el 86 con Leonor Cortina y esta exposición tan famosa, ¿no? De las artistas del siglo XIX. Ha habido varios ejemplos, hace unos años pintar en femenino y ahora justo lo que quisimos hacer fue trabajando con la propia colección. Tenemos este espacio dedicado a las artistas, por supuesto, pero la otra manera, ¿no? Como de diversificar, porque bueno, los artistas no tenemos estos grandes nombres y no, eso no va a cambiar y no tiene por qué cambiar, pero sí podemos tratar de analizarlo, ¿no? Desde otro lugar, con temas que siempre han estado ahí presentes, lo que cambia es la manera de nombrarlo y de reflexionar en torno a ello, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la manera en que se representa el cuerpo masculino, cuando siempre está, ¿no? Ligado más bien a el cuerpo desnudo masculino? Lo vemos muy ligado, ¿no? Como a las cuestiones espirituales, al sufrimiento del cuerpo. ¿Y qué pasa cuando volteamos la mirada, ¿no? Hacia el desnudo femenino, del cual tenemos muchísimos ejemplos? Bueno, vamos a ver representaciones muy distintas, ¿no? Mucho más ligadas como a la moralidad, si son mujeres, ¿no? Entre comillas, buenas o malas, ¿no? Vamos a ver cómo se van cargando a través del tiempo distintas categorías, distintas etiquetas, y eso es con lo que quisimos jugar un poquito. Estamos rompiendo la cronología clásica, pero también estamos planteando una nueva manera de organizar o de explorar esta colección. ¿Y por qué es tan importante? A veces uno cree, porque tenemos como esta educación de que uno va a los museos a ver algo que ya pasó, ¿no? Que ya nada tiene que ver con tu historia actual, pero tiene mucho que ver la forma en que las artistas, los artistas representan los momentos que ellos les toca vivir, que los pueden poner en en una pintura, en una escultura, etcétera, con nuestras realidades cotidianas. Sí, por supuesto. La exposición es una gran invitación a reflexionar sobre el pasado, pero también sobre el presente, ¿no? Incluso vemos cómo de repente nos hace cuestionarnos un poco nuestras ideas sobre el pasado, ¿no? Por ejemplo, pensamos en artistas como Pilar Calvo, que tuvieron una carrera artística muy exitosa y que hoy en día, la verdad, es poco recordada. Acabamos de tener una retrospectiva, ¿no? Que ayudó como a traer al frente, ¿no? Su memoria y su legado, pero entonces nos hace reflexionar, ¿no? Las mujeres muchas veces sí pintaban, tenemos ejemplos muy antiguos, como Guadalupe Moncada y Berrio, que es todavía de la Nueva España, ¿no? Y es la primera que conocemos que firma sus obras, ¿no? Desde lo que ahora es México. Entonces justo nos invita a reflexionar de todos los cambios y también, ¿no? De algunas continuidades y de incluso las cosas que nosotros hemos ido borrando en la actualidad. Eh, ¿Cuánto tiempo va a estar la exposición? Cuéntanos un poco estos detalles que son importantes si queremos visitar el museo. Bueno, el museo está abierto de martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde. Vamos a estar abiertos durante todo el periodo vacacional. La exposición va a estar hasta mayo del próximo año, entonces tienen mucha oportunidad de venir a verla. Los fines de semana contamos con diversos talleres, como siempre, bueno, este mes ya no, pero a partir de enero retomamos con las noches de museo, que vamos a tener distintas activaciones en torno a las exposiciones del museo, ¿no? Y queremos invitar a todos a visitarlo, a reflexionar con nosotros y a, ¿no? Maravillarse con estas obras, pero también a pensar un poquito más, ¿no? De dónde surgen, qué nos cuentan del pasado, qué nos cuentan de nuestros propios prejuicios. ¿Qué tan fácil fue desordenar la colección que ustedes tenían y poder hacer esta propuesta? Sobre todo
a ti que te toca ser la curadora de esta exposición? Pues el primer reto fue obviamente conocer la colección, familiarizarse con ella, pero sí fue muy llamativo como una vez, ¿no? Que empezamos como a buscar estos temas, empezaron a salir como las constantes, ¿no? Bueno, el ejemplo que usaba es el del cuerpo, pero también, ¿no? Bueno, otro de los grandes temas por la temporalidad de la colección, ¿no? Va a ser la pintura mitológica. Entonces, una vez que empezamos a ver, ¿no? Como, bueno, ¿y aquí cómo se representa el cuerpo o qué nos está diciendo, ¿no? Es el único lugar donde vemos cuerpos no normativos, donde vemos cuerpos no necesariamente, ¿no? Con una carga moral tan fuerte. Entonces, una vez que empezamos, fueron saliendo, porque los temas estaban ahí, ¿no? O una vez que nombramos a escenas, ¿no? Como, bueno, esto es una escena que representa, ¿no? Violencia, y una vez que las ponemos juntas es muy interesante porque es innegable que son escenas de violencia, y siempre ha estado ahí. Pero el nombrarlo, el ponerlo junto, ¿no? Nos permite como señalarlo de una manera mucho más clara. Pero también, no sé, uno cuando mira esas expresiones, no sé, el rapto de ciertas mujeres o una persona mucho mayor, un hombre mayor con una casi adolescente, pareciera ser que es un juego. Es decir, no sé si no está expresado, permíteme, o si la forma en que hemos sido educados para leer estas obras artísticas como si fueran sin género, como si fueran solo expresiones bellas, ¿no? Sin encontrar este trasfondo que ahora tú nos estás compartiendo, Raquel. Sí, y justo es muy fácil, ¿no? Desde la historia del arte es como, bueno, este es un ejemplo del neoclásico, este es un ejemplo del barroco, pero una vez que nos detenemos a ver la imagen, ¿no? Tenemos una Susana y los ancianos, que es esta historia bíblica de, ¿no? Esta mujer muy bella que se está bañando en el río y es acosada por dos ancianos, que son dos jueces, es decir, figuras de autoridad importante, ¿no? En su comunidad. Eh, Intentan chantajearla, que si no se acuesta con ellos va a ser acusada de adulterio. Ella se niega, es acusada de adulterio y finalmente ellos son castigados, pero la historia bíblica nos dice que son castigados por mentir, ¿no? No por toda esta cuestión de, bueno, que nosotros hoy llamamos, ¿no? Sin lugar a dudas, acoso. Y también es muy llamativo que en el cuadro, que cuando lo vengan a ver, ¿no? Es muy claro que el foco está completamente en el cuerpo de Susana, ¿no? Que es un cuerpo muy bello, hasta, ¿no? Parece que está como cubierto por una aura especial. No, entonces sí hay una historia moral, ¿no? O sea, sí, Susana es la heroína en esta historia que se mantiene, ¿no? Con sus principios y es protegida por Dios, pero muchas veces el enfoque es en el cuerpo. Incluso esta palabra que mencionas, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de raptos. El rapto de Proserpina, el rapto de las Sabinas, este mito fundacional, ¿no? Del Imperio Romano. Y al final es un eufemismo para hablar de violaciones. Incluso la manera en que tradicionalmente lo nombramos lo hace un poquito más como suave, ¿no? O más, sí, como que lo hace menos confrontativo. Entonces, en el momento en que reunimos todas estas imágenes, creo que es muy difícil, ¿no? Como omitir este hecho, que está hablando, ¿no? De violencia de género muy marcada y cómo eso de alguna manera se ha velado y también se ha como encubierto porque se usa a veces de excusa, ¿no? Para mostrar otra cosa, para mostrar el cuerpo. Entonces justo ha sido un ejercicio muy interesante el verlas todas juntas, Y, ¿no? y, Ya cu- no respondiendo a esta cronología clásica. y cómo a partir de esto que tú señalas de Susana, del cuerpo de Susana en este cuadro, cómo el cuerpo desnudo de las mujeres y esta narrativa religiosa que se va colocando pareciera entonces que son la tentación de los hombres, ¿no? La provocación el cuerpo provoca cuerpos tan bellos, cuerpos tan voluptuosos, provoca a estos hombres, no importa de qué edad, como una justificación también de la violencia. Sí, y bueno, tenemos una parte muy clara, ¿no? La pintura religiosa, lo hemos separado sobre todo en las mujeres, entre comillas, ¿no? Quiero aclarar, buenas y las mujeres, entre comillas, malas, ¿no? En las buenas, por supuesto, tenemos muchos ejemplos de vírgenes, ¿no? Como este modelo aceptado de la sexualidad y del cuerpo femenino.
Y por este otro lado tenemos a las mujeres, entre comillas, malas, pero también tenemos una serie de mujeres transgresoras que a lo mejor se salen un poquito de ese molde, ¿no? Tenemos a Judith Holofernes, que ella es una heroína del Antiguo Testamento que está salvando a su pueblo de los invasores extranjeros y sin embargo en general se la representa como una mujer sí poderosa, pero también peligrosa, ¿no? También muchas veces hay como cierto énfasis en la sensualidad del cuerpo de Judith, ¿no? Como que usa su sexualidad con fines, ¿no? Negativos y sin embargo la historia bíblica la presenta como una heroína que está salvando a su pueblo. Y el poder y la locura es el otro tema también que podemos encontrar. No sé, pienso, digo, ya fui, es realmente por eso dije, esta es una buena opción para poder venir y visitar y me encantó muchísimo la propuesta y todas las propuestas que ustedes tienen en el museo. Pero esta representación de las reinas enloquecidas por, ¿no? Que es muy fuerte mirarlo. Sí, y justo, y son cuadros bellísimos, por otro lado, ¿no? O sea, la demencia de Isabel de Portugal es de las grandes joyas de esta colección, es un momento extremadamente íntimo y vulnerable, donde vemos a esta reina muy importante en los últimos momentos de su vida, ¿no? Que ya está, ¿no? Ida, y es muy interesante porque si bien la escena es maravillosa y nos habla de muchísimas cosas, también nos pone a pensar dónde hemos visto una escena equivalente de un monarca masculino, ¿no? Siempre se los presenta mucho más heroicos, ¿no? En batalla o, bueno, ¿no? Con distintas atribuciones, pero justo es esta contraparte la que nos pone a pensar, porque claro que ha habido mujeres en todos, ¿no? Los ámbitos de la sociedad a lo largo de la historia, que es un poco con lo que jugamos en la primera parte de la exposición, ¿no? Tenemos a las mujeres trabajadoras, tenemos también a las mujeres en el poder, que lo han ejercido desde diversos lugares, de distintas maneras, pero siempre en la representación caemos otra vez en, o bueno, lo que vemos que pasaba, era que se cae en esta idea de la mujer como mucho más emocional, mucho más sensible, como bueno, a lo mejor gobernó, no lo hizo tan mal, pero no están predispuestas al poder, ¿no? Lo vemos, como te decía, con Isabel de Portugal, tenemos también un retrato muy interesante de Cleopatra, momentos antes de suicidarse, porque por supuesto ese es el momento, ¿no? Que se va a representar, como siempre, ¿no? Como cuestionando un poquito su relación con el poder, y sin embargo es innegable que la tuvieron, ¿no? Y tenemos varios ejemplos de ello. Así que, bueno, está todo esto que ya Raquel Fundía nos ha señalado y agradecemos muchísimo. Está la invitación, vayan al Museo de San Carlos. Está en México, Tenochtitlan, muy cerca del Metro Hidalgo, del Metro Revolución, en la colonia tabacalera. El horario es de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Así que aproveche en este diciembre para ir a conocer además esta belleza de edificio en el Museo de San Carlos. Raquel, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Análisis Feminista. Muchísimas gracias por la invitación. Visítenos. Así es, visiten al Museo de San Carlos. Y bueno, nosotras nos vamos con esta entrevista, con esta invitación a ir al Museo Nacional de San Carlos y terminar el día de hoy este programa y agradecer como siempre que la producción estuvo a cargo de Lucero Zamora, en la asistencia de producción Saraí Nicanor y Abril Holguín, Marlene Galván, quien realizó el guión y las cápsulas que escuchamos el día de hoy. Y recuerde que nos puede escuchar de manera simultánea en Radio Monarca en el 106.7 de FM, en Radio Joco en el 106.9 de FM. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y agradezco como siempre que nos acompañe en una emisión más de Análisis Feminista. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana. Tenga excelente día. Hasta luego. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.